Bien, hermanos, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe, hoy 23 de enero del año 2005, que extraordinariamente lo estamos dando en jueves, ya que este martes no pudo ser transmitida esta cápsula. Bueno, la estamos haciendo el día de hoy. Rogamos a todos, por favor, una disculpa, porque el martes pasado, sin previo aviso, no se transmitió la cápsula, pero bueno, aquí está. Bien. Quizás. Hermanos, hoy tenemos un tema muy, muy importante. Quisiéramos platicar un poco de eso como introducción. Las cápsulas este año ya están planeadas en que un lunes va a ser Biblia, uno de los martes, perdón, una cápsula de un martes va a ser de Biblia, la siguiente de teología, la siguiente va a ser, perdón, sobre liturgia y la cuarta del mes va a ser una lección divina. Bueno. En este año hemos escogido para teología el tema de la teología moral. Hemos tratado de discernir porque en nuestra actualidad sentimos que las personas necesitamos una guía moral que conduzca nuestros actos. Vemos que el mundo nos está llevando por derroteros muy diversos al cristianismo. Nos están tratando de vender que hay cosas malas que son naturales, que no tienen nada de malo, etcétera, etcétera, y vemos una gran confusión entre todos nosotros acerca de qué es bueno y es malo. Estamos llegando a una situación peligrosa donde al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Entonces pensamos que la teología moral nos puede dar luz acerca de nuestra conducta, del valor de nuestros actos, qué es bueno, qué es malo, qué es cristiano, qué no es cristiano. En esta vorágine de cosas, de ataques, de justificaciones que hacen aparecer como algo bueno, que simplemente parte de la estrategia es consentir con tus debilidades, haciéndote ver que tus debilidades son tu propia elección y que no tiene nada de malo que tú vivas en tus debilidades, validándolas con ello. Y no, la vida no es eso. La vida en Dios no es eso. La vida de Dios es muy claramente definida en el sentido de cuál es el camino a la salvación, que es lo bueno, y cuál es el camino a la condenación, que es lo malo. ¿Sí? Entonces, un poco pensamos que estas charlas, aunque sean de una manera superficial, de una manera muy resumida, nos puedan dar alguna orientación, algún norte, nos sirvan un poco de brújula para conducir nuestros actos por la senda de Dios. ¿Sí? Vamos a empezar entonces, hermanos, vamos a abrir nuestra presentación. De la incorrecta. Perdón, ¿cuándo será la cápsula que podamos abrir todo de un golpe sin problemas? Pero bueno, vamos a ver. No, pues no, mira, sigo abriendo la que no es. Perdón, share. A ver, este. Muy bien. ¿Se ve la lámina? Sí, correcto. Presentación. Hermano, bueno, pues Sí, es esta. Repito un poquito la introducción. En esta cápsula vamos a tratar sobre la teología moral. Todas las cápsulas de teología de este año, aquí en las cápsulas de fe, van a tener el tema de teología moral. Vamos a hacer un análisis a través de estas charlas, un análisis resumido, una visión de qué es la teología moral que nos ayude a conducir nuestros actos por la senda del Señor. En esta época donde al bien se le llama el mal, al mal se le llama bien, en esta época en que los hombres tenemos confusión de qué es lo correcto, adoptamos como bueno cosas que no lo son, consideramos malo cosas que tampoco lo son y caemos en una confusión y vemos un mundo revuelto que no sabe hacia dónde va. Pensamos que la teología moral nos puede dar luz acerca
de la validez de nuestros actos, de la moralidad de nuestros actos, si estos actos nos conducen por el camino del Señor hacia nuestra salvación o nos llevan por el camino contrario. Bien, vamos a tener el temario para el día de hoy es primero una introducción, pues el tema, la teología moral como inteligencia de la vida cristiana. Después vamos a ver el objeto y fin de la teología moral y finalmente las fuentes de la teología moral en esta primera cápsula que nos presenta de una manera genérica un panorama de en qué consiste la teología moral. Luego estaremos profundizando en temas de teología moral ya más específicos en las siguientes cápsulas. Bien, como introducción, hermanos, podemos decir que la meta más importante para el hombre en realidad es lograr su salvación y llegar a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que son fundamentalmente las acciones del hombre las que lo salvan o sus omisiones las que lo condenan. Esto es, son tus actos. Lean Mateo 26, la parábola del fin del mundo, donde podemos ver cómo el hombre es aceptado llega al reino de Dios, a la vida eterna, por lo que hizo, ¿sí? Y los otros por lo que dejaron de hacer. Es muy importante considerar esto. Por lo tanto, las acciones del hombre cobran una especial trascendencia por su consecuencia salvífica o condenatoria. La moral es la parte de la teología que estudia los actos humanos, considerándolos respecto a su fin sobrenatural. Esto es los actos humanos, pero en vista a su salvación o a su condenación. Con esa valoración se ven. La teología moral ayuda al hombre a guiar sus actos, porque el hombre necesita una norma objetiva que le indique lo que debe hacer y lo que debe evitar para poder alcanzar su meta, la salvación. Luego entonces, la teología moral solo puede ser explicada y entendida con referencia a la vida cristiana, es decir, la vida del hombre en Cristo, o más exactamente, la vida del hombre como hijo de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. La vida cristiana es un don de Dios que se recibe en el bautismo, que requiere la libre aceptación y colaboración por parte de la persona y que se vive sobre tres pilares fundamentales esta vida cristiana. Uno, las virtudes teologales. Dos, los sacramentos y en la vida en la comunidad eclesial. Ya con esta introducción, con esta ubicación general, vamos a ver la teología moral como inteligencia de la vida cristiana. Hay vida moral, hay moral cristiana, perdón, y moral humana. Existe una moral y unas virtudes humanas que son inherentes al hombre y anteriores al cristianismo, siendo el ser humano un sujeto moral y dotado de virtudes. Ha desarrollado virtudes morales y virtudes humanas, mismas que el cristianismo ha venido para perfeccionarlas, no para sustituirlas y para darles un nuevo sentido y una nueva jerarquización. Estas virtudes que tenemos inherentes por naturaleza, digamos, en nosotros, ha venido nuestro Señor Jesucristo para que las perfeccionemos, para que les demos una nueva prioridad a estas virtudes, ¿sí? Si bien la vida moral cristiana inicia con el bautismo, no se puede decir lo mismo de la vida y de la experiencia moral en general, ya que existe una reflexión ética anterior al cristianismo e independiente de la revelación. Por ejemplo, la ética aristotélica. Siempre ha habido reflexiones morales, códigos de ética, códigos morales que se han hecho en diferentes tiempos, en diferentes lugares, por diferentes personas, que son guías para la conducta, para los actos humanos, ¿sí? Pero hay esta moral cristiana que es donde Jesucristo ha venido para perfeccionar toda nuestra moral humana.
En consecuencia de esto, surge una pregunta importante. ¿Cuál es la relación entre la moral cristiana y la moral humana? Esta cuestión ha sido ampliamente debatida a lo largo de los siglos, pero nuestro Señor Jesucristo nos da una respuesta cuando afirma: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. Esto es, a perfeccionarlas, a complementarlas. La referencia a la ley de Moisés es la base de la ley moral natural, y a los profetas es doble. No se intenta abolirlos, sino llevarlos a su plenitud, es decir, complementarlos, perfeccionarlos, llevarlos a cabo mediante la acción. Y esto es muy importante, entender, perfeccionar esta moral cristiana para llevarla a cabo mediante la acción. La moral cristiana es válida y provechosa en cuanto se vive, en cuanto es la que rige nuestras acciones, no solo en cuanto la conozcamos, sino en cuanto vivamos una moral cristiana. Por otra parte, el cristianismo concede una gran importancia a las virtudes y a las realidades éticas humanas, incluyéndolas como presupuesto de la vida moral cristiana, tal vez como base, si lo queremos decir así. Si entendemos por virtudes humanas los hábitos morales que constituyen la perfección del hombre en cuanto a tal, se sigue que el desarrollo de esas cualidades humanas precede, en el plano lógico, al de las virtudes cristianas, aunque en la práctica ambas virtudes se desarrollan juntas y se entrelazan. Esto es, el hombre ya tenía sus virtudes antes de nuestro Señor Jesucristo. Fue desarrollando esas virtudes, ¿sí? Pero viene nuestro Señor Jesucristo a tomarlas y perfeccionarlas. Esto es muy importante que lo entendamos así porque no hay oposición en esto. Con la inserción de la fe en Cristo en el obrar humano, se exige también un replanteamiento del significado y la jerarquía de las virtudes. Estas ya no son el simple resultado de las prácticas humanas, sino que son un don infundido por Dios. Por otra parte, la primacía de la caridad, la fe y la esperanza cambia totalmente el significado del estado virtuoso de la persona. Entran en juego nuevas virtudes no consideradas por la filosofía clásica, como la humildad, la obediencia y el servicio. Y estas virtudes humanas entran en juego, las viene rejerarquizar nuestro Señor Jesucristo, dándoles una supremacía, ¿sí? También a la caridad, esto es el amor, a la fe y a la esperanza. Entonces, esto hace que el estado de virtud del hombre, las virtudes del hombre tengan este nuevo significado y este nuevo orden, esta nueva prioridad. Por otra parte, una argumentación que para afirmar el elemento divino negara o devaluara el elemento humano, o que al contrario, que para afirmar el elemento humano limitara o tergiversara el elemento divino, no sería compatible con la realidad y con la lógica de la encarnación. Esto es, no se pueden negar las virtudes humanas. Negar las virtudes humanas para hacer prevalecer las virtudes cristianas no es aceptable y al revés, obviamente, tampoco. No se excluyen, son incluyentes, se integran. El menosprecio que se hiciera de las virtudes éticas humanas haría poco creíble la moral cristiana y no sería teológicamente justificable, ya que la moral cristiana no es una moral de ruptura, sino de integración de lo humano con lo divino. Y aquí viene un punto importantísimo, hermanos, un criterio, un principio muy importante para la teología y para la vida en general. Aquí nos está hablando que la moral no es una moral de ruptura, sino de integración de las virtudes humanas con las cristianas. Bueno, toda la teología, todo lo referente a Dios, ¿sí?
se prevalece la integración. Esto es, cuando hay un argumento que se opone a otro argumento, teológicamente, no se busca en teología descartar uno para que prevalezca el otro, sino se trata de integrarlos a ambos. ¿Cómo los integramos? ¿Cómo los juntamos? Esto es un principio teológico y es un principio que puede ser muy útil para nosotros en la vida, no vivir una vida de descartar. Elijo esto a cambio de esto, sino cómo lo integro. Tomo lo bueno de uno, tomo lo bueno del otro y lo integro. Eso es lo que hace la teología. La teología moral, ¿cuál es su objeto, su objetivo y cuál es su fin? ¿Va? La teología moral es la parte de la teología que tiene como objeto propio la inteligencia, esto es, el entendimiento, la comprensión de la vida de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en el amor para la vida del mundo. Ya habíamos hablado en una cápsula del año pasado acerca de la teología, de fundamentos e introducción a la teología, que la teología es el razonamiento de la fe, es donde une la fe y la razón, ¿sí? La fe tiene que estar iluminada por la razón y la razón iluminada por la fe, se integran ambas. La encíclica Veritatis Splendor, que significa el esplendor de la verdad, define a la teología moral como ciencia que acoge e interpela la divina revelación y responde a la vez a las exigencias de la razón humana, refiriéndose al bien y al mal de los actos humanos y de la persona que los realiza. Esta, esta encíclica nos da esta definición precisa, certera, de qué es la teología moral. Ahora, vamos a ver la teología moral primero por lo que no es la teología moral. ¿Qué no es la teología moral? En el siglo XX se ha difundido la tendencia a concebir la vida moral como un hecho que la teología debería explicar, tal y como las ciencias de la naturaleza explican los hechos naturales, a través de demostraciones, de fórmulas, de ciencia, de matemáticas, de evidencias. Si tiene un punto de vista muy objetivista, muy cientificista de la teología, y se piensa que la teología moral y la teología en general debería demostrarse y explicarse al igual que se explican y se demuestran las ciencias. Así, de esta manera, si siguiéramos esta línea de pensamiento, el hecho de moral consistiría solo en conocer estos valores y la obligación que de ellos deriva. ¿Qué valores morales hay y qué obligaciones me llevan? Su tarea sería entonces fundamentar la obligación moral y especificar sus principales contenidos, esto es definirlos, etcétera. De esta manera, la teología moral se convertiría tan solo en un código de normas que hay que observar, un reglamento, una ley, simplemente, siendo entonces una moral de obligación, pero no una moral de vida y de conversión. ¿Sí? Pero la vida moral no es un hecho que pueda extenderse plenamente desde la perspectiva del observador externo. Ojo con esto, mucha atención con esto. En esta perspectiva, la moral se limita a considerar y valorar la acción humana como la acción de una tercera persona, valorando esa acción desde el exterior de la persona que actúa. Tal contradicción origina grandes equívocos. ¿Cuál es muchas veces cómo confundimos a la moral? Como que tenemos una serie de normas, yo observo los actos de un semejante, de otra persona, y emito un juicio a partir de esas normas. Digo, no, esto no está bien porque tal norma dice esto, tal mandamiento dice el otro, y nos la pasamos juzgando los actos de las otras personas. Y esto nos lleva a grandes equívocos y a grandes conflictos, grandes dificultades. Pero vamos a ver qué sí es la teología moral. La vida moral cristiana es la actividad mediante la cual el cristiano, con base en la fe,
y en las demás virtudes cristianas y humanas, elabora un plan de vida que determina el modo y la medida en que deben ser buscados, usados o realizados los diversos bienes necesarios para alcanzar la meta de la santidad cristiana. Es decir, un programa de vida que permita al fiel particularizar sus propias acciones y la conducta con las que aquí y ahora realiza su vida en Cristo. Esto es, tienes una serie de valores con los cuales vas a normar tu vida, vas a juzgar si tus actos, ¿sí?, corresponden a esos valores cristianos, a tus valores humanos perfeccionados por Dios y como valores cristianos. Y que esos formen un plan de vida para ti, esos rijan tu vida. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, esto es muy importante lo que ha dicho el Señor y nos va a explicar mucho de la teología moral. Nuestro Señor Jesucristo dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, no lo que entra en ti, sino lo que sale de tu corazón. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, la moral tiene que actuar en tu corazón. Tienes que actuar en ti, en tu ser, en tu corazón, en lo que te motiva a ti a actuar. Ahí debes hacer recibir tus valores cristianos. Ahí deben actuar esos valores y esa moral cristiana. La teología moral asume así la perspectiva interna del sujeto moral, autor de su propia conducta, es decir, la perspectiva de la primera persona y del dinamismo intencional interno que genera las decisiones, las acciones humanas. El hombre es imagen de Dios, por lo que también el hombre es el principio de sus propias obras, porque es libre y señor de sus acciones. Dios nos creó a todos con libre albedrío. Dios no interviene en nuestras vidas para que tú actúes o decidas una cosa u otra. Él se te revela, Él te muestra su moral, Él te muestra su doctrina, te da su palabra, tú decides lo que haces con ella. Esto es, las acciones salen de adentro de ti, entonces es en tu interior donde tienes que trabajar. La teología moral estudia entonces las estructuras y las ayudas que Dios da al hombre para que pueda ser verdadero autor de la conducta que le hará alcanzar su meta, la vida eterna. La meta principal de todos nosotros es llegar a la vida eterna, salvarnos, como se dice. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de la teología moral? ¿De dónde sale la teología moral? ¿Dónde podemos enterarnos de la teología moral? ¿De dónde proviene esta? ¿Cuáles son sus fuentes? La primera de ellas, una de ellas es la revelación divina, sin duda. La principal, la básica, es la revelación divina, que es transmitida mediante la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición de origen apostólico, que es la predicación de la palabra de Dios hecha por los apóstoles. Esto es la Biblia, Evangelios, el Antiguo Testamento y lo que se conoce como la Sagrada Tradición de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, que es, en resumen, la predicación que hicieron los apóstoles de la palabra de Dios. ¿Sí? La segunda fuente es el magisterio de la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente y de custodiar en nombre de Cristo la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia.
¿Cómo se expresa? ¿Dónde podemos ver este magisterio, hermanos? En las encíclicas papales, en las constituciones apostólicas, en las cartas que escriben los santos padres. Esto es el magisterio, la enseñanza de la iglesia, que es la única, ¿sí?, que interpreta la palabra de Dios. La única a que Jesucristo le ha dado la potestad de interpretar la palabra de Dios. Para eso, nuestro Señor Jesucristo envió el Espíritu Santo, que es quien ilumina a los santos padres para hacer este magisterio, esta enseñanza a los hombres. La razón humana es otra de las fuentes. El ejercicio ordenado y sistemático de la razón humana es una parte esencial de la teología, ¿sí? La frase que dice, la fe busca la razón, solo se comprenderá en plenitud si se complementa con esta otra frase. La razón busca la fe, ¿sí? Mediante la fe recibimos la palabra de Dios. Mediante la razón la comprendemos. Solamente mediante la unión de la fe y la razón nos apropiamos del saber de Dios expresado en su palabra. Ni todo, ni no debemos rechazar la razón, no debemos rechazar la teología, la interpretación que se hace de ello. No se puede vivir de acuerdo a la fe si no se entiende la fe, si no comprendemos la palabra, si no entendemos la doctrina, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no podríamos vivirla. Entonces ahí es la importancia de la unión de la fe con la razón que nos lleva a entender. Y esa razón está expresada en la teología. Y en este caso específico, en la teología moral. También otra fuente de la teología moral son las ciencias humanas. Conviene, por último, considerar la función auxiliar, aunque importante, de las ciencias humanas como la psicología o la sociología, entre otras. Su importancia radica en que permiten entender mejor las condiciones reales de las personas y el entorno en que se desarrolla la vida moral cristiana. Si partimos de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que lo que daña al hombre es lo que sale de su corazón, ¿sí? ¿Dónde tiene que actuar, ¿sí?, la moral cristiana? En el corazón del hombre. Esto es adentro del hombre. Llevándolo a otros términos, en la razón crítica del hombre. Ahí, en esa razón, en esa parte de la mente del hombre donde residen sus principios, sus valores que guían sus actos. Entonces ahí tiene que trabajar la moral y las virtudes cristianas. Por lo tanto, la psicología, la sociología, etcétera, nos ayudan a entender cómo está hecho el hombre, cómo funciona el hombre, como ser, como persona, cómo funciona, tiene una mente, reacciona de diferentes maneras, cómo es su psicología, la sociología, cómo se comporta el hombre en grupo, en una sociedad, los valores que la integran. Eso es muy útil para poder inculcar las virtudes y la moral cristiana adentro, ¿sí? Pero, ojo, sin embargo, la teología moral no puede reducirse al contexto de las ciencias humanas, no, ya que éstas se ocupan de la moral solo como un hecho social. Y la teología moral, aún sirviéndose de ellas, trasciende al hombre y a su entorno. Las ciencias son una herramienta que nos ayuda a comprender al hombre para que repito, insisto, la moral y las virtudes cristianas entren en él y guíen su proceder, pero no son las que determinan la moralidad de los actos. Finalmente, aquí hay dos frases de Albert Einstein y pues tienen un significado profundo a partir de lo que hemos visto. Dice, la ciencia sin religión es coja. La religión sin ciencia es ciega. Y por otro lado, alguna vez dijo, la religión, el arte y la ciencia son ramas del mismo, ¿sí? Dicho por Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de la humanidad.
Pues bien, hermanos, hasta aquí esta cápsula introductoria al tema de la teología moral. Le damos gracias al Señor por sus bendiciones, que son grandes siempre sus bendiciones y son infinitas. ¿Sí? Muy bien. Gracias a Dios. Pues ahora sí que ya llegados a esto, hermanos, comentarios, dudas, consultas. Ay, ¿Sí? ¿Qué opinan del tema? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué les dijo este tema? ay, caramba. ¿Quién se avienta Este, primero? sí, Para empezar, muy complejo ya, pero sí, debemos unir tanto la realidad humana como la realidad espiritual, la realidad de Dios, ¿no? Así O es. sea, pero es muy complejo eso, es Es mucho, complejo, pero tenemos que entenderlo principalmente como que no se oponen. Hay no una se idea, opone, van van unidas, unidas, o sea, hay una sí, idea muy falsa de que lo humano, lo científico, la razón, se no es oponen de a la Dios, no es de religión, Dios. que no es Ujú, de Dios, o sea, que Dios no tiene nada que ver en eso. Incluso Stephen Hawking se atrevió a afirmar que para la creación del universo Dios no tenía nada que ver, según él lo había probado. ujú, En este sí, momento platicamos un poco de eso, del grave error que cometió con esa apreciación, pero hay esa creencia, ese valor, y no, no es así. La ciencia y la religión no se oponen, se completan, se ujú, pero complementan. hay que ser humildes para saber que Dios hizo el universo y nos está dando la inteligencia para Comprenderlo. conocerla, comprenderlo, comprenderlo. comprenderla. Y, Ujú. y mira que llevamos cientos y cientos y miles de años Y tratando de no, entender cómo esto, y no llevamos ni un cachito así de cómo funcionan no, las cosas, pero ya no, nos no, no. jugamos de muy sabiondos. Entonces, eso es un poco la humildad que debemos de tener, Mm, hermanos, como bien dice. exacto, Y la teología exacto. moral te explica los valores que deben guiar tus actos, Claro. que camines por el sendero de Exacto. Dios, sin despreciar los valores humanos, al contrario, integrarlos. Aquí la Integrarlos. teología nos da un principio que siguen todos los teólogos. Cuando hay dos tesis o dos argumentos que se oponen, ¿sí? No los excluyen, no escogen uno a cambio del otro. Ah, prevalece este y eliminamos este. No. Cuando hay dos argumentos o dos cosas que se pueden oponer, la teología los integra. Claro. La reflexión teológica va encaminado a cómo lo integro. Y es un principio que Dios mismo hace. Dios crea al hombre con una serie de valores, no le va a inculcar valores distintos a los que él quiere, no lo va a crear con valores distintos a los que él busca, los crea con esos valores, luego los perfecciona, luego te Ujú. dice cómo usarlos, Sí, esas primero virtudes. cuáles son después, cuáles son los más importantes que deben regir tu vida, pero él te pone el, esas virtudes cristianas, esa moral cristiana te la pone en el corazón, de hecho así lo dice la Biblia. Correcto. Yo escribiré mi ley en tu corazón. Y Mm, eso es cierto. Para distinguir el bien y el mal, tú lo sabes sin que te lo digan. sí, Por ejemplo, sí. tú, un niño chiquito, sabe perfectamente que está haciendo mal porque está agarrando algo que le prohibieron En tomar. el ser. Ujú, Él sabe que hizo mal y se lo ves en la carita. Cuando lo ujú, regañas y le dices y todo, le ves en que él sabe que hizo mal. Es que exacto. va a justificarse y todo eso es otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque llevas la moral cristiana, la En el ley de corazón. tus virtudes Exacto. escritas dentro de ti, en tu razón crítica. Que tú las jerarquices diferente, tú como hombre les des valor o las elimines, es tu decisión. O el Señor Ujú. te las pone y luego las perfecciona. El Señor Jesucristo. Ya, como decía parte de la presentación, hay virtudes humanas que las filosofías clásicas no toman en cuenta, como la humildad, el servicio, etcétera, etcétera, ni las mencionan. Y el Señor Ujú. Jesucristo viene a revalorizar todo eso, a Oh, rejerarquizar, bueno, les da una nueva jerarquía, les da un nuevo orden, ¿va? claro, Para claro. dudas, preguntas, consultas, hermanas, No, vamos a repasar No, y leer vamos a repasar. detenidamente. hablen ahora. Ajá, Volver a verla, la claro. cápsula. Bueno, les voy a subir el material
Les voy a Sí. subir Ajá. la presentación para que la puedan leer más despacito. Ahí en el chat le voy a poner ahorita en cuanto suba el video. Y desde luego, cualquier comentario, duda, consulta, estoy a sus muy apreciables órdenes. Bien. Muchas Gracias. gracias. Gracias, te lo Preciosa, has agradecemos. estado muy callada, Emma. Sí, ¿verdad? No, pues como dicen, es de mucho seso, ajá, tratar de integrar dos partes tan separadas, tan que nosotros como humanos hemos separado, ¿no? Ujú. Y nos hemos ido siempre por la parte material y, y nos ha costado, bueno, a mí en lo personal, me ha costado integrar esa parte religiosa, esa parte divina ha sido, Con como la siempre lo ciencia. dije, aprender a doblar el lomo. Es difícil, ujú, es difícil y pues se va haciendo con el camino, poco a poco, con la experiencia, con la reflexión de qué es lo que debo hacer y como dices, ¿no? Como se decía en el principio de la plática, con con el ejercicio de leer la palabra de Dios, que a veces la leemos y nos damos cuenta que es tan actual, que los ejemplos que ponen, los comentarios que están escritos son tan vivos para esta época, que bueno, pues hay que, analizarlos y analizarlos y analizarlos y hacerlos parte de nuestra vida. Y eso es lo importante, Exacto. Y Así es. entendiendo un para que punto se de logre vista. al final de cuentas la conversión y busquemos, bueno, vayamos en el paso de buscar la santidad. Ujú. Eso no. Sobre todo entendiendo una cosa, o sea, tan malo es guiarse solo por la razón, desplazando a la religión y dándole valor, como Claro, solo irse por el lado de la Por la religión, religión. despreciando a la razón, a la ciencia. Sí. No, 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 es un error gravísimo, que también nos lleva a fanatismos, a malas interpretaciones, a cosas así. Ujú. Es indispensable, es básico, una fusión, digamos, Es un una equilibrio. de ambos conceptos. Claro. Es lo más importante que debemos entender de esta introducción a la teología moral. No se preocupen por el léxico, la teología no es tan complicado como me parece, vamos a tratar de reducirlo. Y mira que simplifiqué la cápsula, mira que le di unas peluqueadas que No, sí. para que les cuento, tratando de Claro. poner lo esencial que nos lleve a este entendimiento. Entonces, hermanas, pues muchas gracias por su No, muchas gracias a ti. asistencia. Gracias a gracias a ti, Luis Estamos ti. Miguel. viendo el próximo martes, ahora sí el martes, nos vemos en punto de las 8 de la noche, ¿sí? Donde vamos a Muchas hacer gracias, Buenas Luis Miguel. noches Buenas a noches. nuestra todos. cápsula Ajá. de liturgia, ¿sí? Ahí nos vamos. Ajá, Ok. toda la Claro que liturgia. sí. Bueno, Ok. pues un abrazo a todos. Buenas Buenas noches, noches. muchas Muchas gracias. gracias. Saludos Buenas en noches. casa, cuídense. Que Dios los Gracias, bendiga. mamá. Adiós. Bye. Bye. Ale.